Jamás olvidaré la expresión en los rostros de mis vecinos y amigos cuando los 2 guardias de seguridad me bloquearon la entrada al velorio de Teresa, mi esposa de 45 años. «Lo siento, señor. Tenemos órdenes específicas de no dejarlo pasar», dijo uno de ellos con voz monótona mientras sostenía las rosas blancas que ella tanto amaba. El otro guardia se comunicaba por radio. «Señor Mauricio, su padre está aquí intentando entrar. Mi propio hijo, mi único hijo, había ordenado que me impidieran despedirme de la mujer con la que compartí toda mi vida. Pero antes de continuar con mi historia, haz clic en el botón de like, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante». Esa mañana había comenzado como cualquier otra desde que Teresa partió. Me levanté a las 5, como lo hacía cuando dirigía mis 3 empresas constructoras, a pesar de que ahora la cama se sentía inmensamente vacía. El cáncer me la había arrebatado después de 2 años de una batalla cruel que enfrentamos juntos, día tras día, noche tras noche. 21 días habían pasado desde su último suspiro, y hoy finalmente la velaríamos según la tradición. «Señor Castañeda, por favor retírese o tendremos que llamar a la policía», insistió el guardia más joven. La humillación ardía en mi pecho mientras veía cómo doña Lupe, nuestra vecina de toda la vida, y el ingeniero Sánchez, mi socio durante décadas, observaban la escena con incomodidad desde la entrada. «¿Quiere decirme por qué no puedo despedirme de mi propia esposa?», pregunté con la voz quebrada. A mis 67 años, después de haber construido un imperio desde cero, después de haber educado a un hijo que ahora me negaba la entrada al último adiós de su madre. «Son órdenes del señor Mauricio Castañeda. Él es quien organizó todo el servicio», respondió el guardia más corpulento, evitando mi mirada. Fue entonces cuando la vi, a Verónica, mi nuera, observándome desde dentro con una media sonrisa apenas disimulada. Junto a ella, Mauricio, mi hijo, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, al que llevé a su primer día de universidad, al que incorporé a mis empresas, apenas se graduó como ingeniero. Me miraba con ojos fríos, calculadores, los mismos ojos que había comenzado a mostrar desde que se casó con Verónica 3 años atrás. «Papá, esto es lo mejor para todos», dijo Mauricio acercándose, manteniendo a los guardias entre nosotros como escudo. «Mamá merece una despedida tranquila, sin escenas». «¿Escenas? ¿Qué escenas podría hacer yo, Mauricio? Estuve con ella cada minuto de su enfermedad, le di cada medicamento, la sostuve cada noche que lloró de dolor mientras tú y Verónica estaban de viaje en Europa». Verónica se acercó, con ese vestido negro que parecía más apropiado para una gala que para un velorio. «Ramiro, entendemos tu dolor, pero Mauricio tomó esta decisión por el bien de todos. Teresa nos dejó instrucciones muy claras sobre cómo quería su despedida». «Mentira. Teresa me había dicho exactamente lo contrario. Quiero que estés ahí, Ramiro. Sosténme una última vez, aunque sea en espíritu», me había susurrado 2 días antes de partir, cuando ya apenas podía hablar. «¿Dónde está Julián?», pregunté, buscando con la mirada a nuestro abogado familiar y amigo de toda la vida. Él sabe perfectamente cuáles eran los deseos de Teresa. «Julián no pudo venir», respondió Mauricio rápidamente, demasiado rápidamente. «Está en un juicio importante en Monterrey». Otra mentira. Había hablado con Julián la noche anterior. Me había dicho que nos veríamos en el velorio. El ingeniero Sánchez se acercó, incómodo pero decidido. «Mauricio, esto no está bien. Tu padre merece estar aquí más que nadie». «Con todo respeto, ingeniero, son asuntos familiares», intervino Verónica con ese tono condescendiente que siempre usaba. «Y preferimos mantener esto íntimo y controlado». Controlado. Esa palabra resonó en mi cabeza. Control. Todo se trataba de control para ellos. Control de la situación, control de la imagen, control de las empresas que yo había construido con mis propias manos durante más de 4 décadas. «Mauricio», dije, intentando mantener la compostura mientras sentía las miradas de compasión de todos los presentes. «Te doy una última oportunidad de reconsiderar esto. No hagas algo de lo que te arrepentirás el resto de tu vida. Mi hijo, mi sangre, mi legado». Me miró con ojos calculadores antes de responder. «La decisión está tomada, papá. Te llamaré mañana». Fue entonces cuando lo supe. No se trataba solo del velorio. Era el primer movimiento de un plan mayor.
Las conversaciones susurradas que había escuchado entre Mauricio y Verónica durante la enfermedad de Teresa cobraron sentido. Las reuniones extrañas con potenciales compradores. Los documentos que habían intentado que firmara mientras estaba distraído cuidando a Teresa. «Está bien, Mauricio», dije finalmente, colocando las rosas blancas en el suelo, justo frente a los guardias. «Respetaré tu decisión hoy, pero recuerda que mañana siempre llega». Me di la vuelta con toda la dignidad que pude reunir, ignorando los murmullos de las personas que habían presenciado mi humillación. Caminé hasta mi auto, un viejo Mercedes que Teresa me había regalado en nuestro 30º aniversario. Entré, cerré la puerta, y solo entonces permití que una lágrima solitaria recorriera mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, era de determinación. Encendí el motor y marqué un número en mi teléfono. «Julián, soy Ramiro. Necesito verte inmediatamente». «Sí, es sobre Mauricio y Verónica». «No, no me dejaron entrar al velorio». «Exactamente como lo sospechábamos. Es hora de implementar el plan». Mientras conducía hacia las oficinas de Julián, mi mente ya estaba calculando cada movimiento. Teresa siempre decía que yo jugaba ajedrez mientras los demás jugaban damas. Mauricio había olvidado esa lección fundamental. Había hecho su movimiento sin considerar mis posibles respuestas. Las calles de Ciudad de México pasaban borrosas a mi alrededor mientras repasaba mentalmente todos los documentos legales que había preparado durante los últimos meses de vida de Teresa. Ella había sido la primera en notar los cambios en Mauricio, la ambición desmedida que comenzó a mostrar después de casarse con Verónica. «No es el muchacho que criamos», me había dicho Teresa una noche, mientras le aplicaba los analgésicos que apenas mitigaban su dolor. «Verónica lo ha cambiado, Ramiro. Lo veo en sus ojos cuando mira las empresas, cuando habla del futuro. Ya no piensa en construir, sino en vender, en liquidar, en irse». Teresa siempre fue más perceptiva que yo para estas cosas. Por eso, juntos, habíamos comenzado a prepararnos para lo que parecía inevitable. Llegué al edificio donde Julián tenía su despacho y estacioné. El guardia de seguridad me reconoció de inmediato. «Don Ramiro, qué gusto verlo. Lamento mucho lo de doña Teresa». «Gracias, Ernesto. ¿Está Julián?» «Sí, señor. Lo está esperando». Subí al 10º piso y encontré a Julián en la puerta de su oficina. A sus 65 años, seguía siendo tan imponente como cuando estudiábamos juntos en la universidad. Me abrazó fuertemente. «Ramiro, lo siento tanto. Me dijeron que no me presentara al velorio, que tú habías solicitado que fuera una ceremonia privada. Fueron Mauricio y Verónica. Me bloquearon la entrada con guardias de seguridad». La expresión de Julián se endureció. «Entonces no perdamos tiempo. Pasa. Tenemos mucho que hacer». Entramos a su oficina, un espacio elegante pero sobrio, lleno de libros de derecho y fotografías de su familia. Sobre su escritorio ya tenía preparada una carpeta con el nombre Operación Resguardo. «Teresa estaría orgullosa de ti, Ramiro». Ella sabía que este día podría llegar. «Nunca pensé que sería tan pronto, ni que sería tan público», respondí, sentándome frente a él. «Los narcisistas siempre necesitan audiencia para sus crueldades», dijo Julián, abriendo la carpeta. «Pero también cometen errores por esa misma necesidad de espectáculo. ¿Confirmamos entonces que están procediendo con el plan que sospechábamos?» Asentí. «Todas las señales están ahí. Las llamadas a potenciales compradores para las constructoras, los documentos que intentaron que firmara y ahora esto, bloquearme del velorio para demostrar que ya no tengo control, que ya no importo». «Bien», dijo Julián, sacando varios documentos. «Entonces procederemos con nuestra respuesta inmediatamente. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo hoy mismo? Podríamos esperar a que pase el funeral». Pensé en Teresa, en cómo había luchado hasta su último aliento, en cómo me había mirado a los ojos y me había dicho: «No dejes que destruyan lo que construimos, Ramiro. No es solo por nosotros, es por todas las familias que dependen de las empresas». «No, Julián, lo hacemos hoy. Teresa me enseñó que hay momentos en la vida donde esperar es perder». Julián asintió con una sonrisa triste. Siempre admiré eso de ella, su claridad en los momentos difíciles. Comenzamos a revisar los documentos uno por uno. La carta de despido por causa justificada para Mauricio, respaldada por evidencia de las reuniones no autorizadas con compradores. La revocación inmediata de todos sus poderes bancarios.
el congelamiento de sus cuentas corporativas, la activación del fideicomiso secreto que Teresa y yo habíamos creado durante los últimos 5 años. ¿Has confirmado el monto final del fideicomiso?, preguntó Julián. Sí, 2.4 millones de euros. Teresa insistió en que lo mantuviéramos en euros, no en pesos. Siempre fue la financiera más inteligente de ustedes dos, sonrió Julián. ¿Y las ofertas por las constructoras? ¿Siguen en pie? La última oferta fue de 9.5 millones de euros por las 3. Grupo Monterde está listo para firmar en cuanto les dé luz verde. Julián silbó por lo bajo. Casi 12 millones de euros en total entre el fideicomiso y la venta. La Fundación Teresa Aguilar nacerá con mucha fuerza. Como ella, dije, sintiendo una punzada de dolor y orgullo simultáneamente. Fuerte y decidida hasta el final. Firmé cada documento, uno tras otro. Con cada firma, sentía que una parte del peso que cargaba se aligeraba. Teresa y yo habíamos planeado esto durante sus últimos meses de lucidez. La fundación que construiría viviendas dignas para trabajadores de bajos recursos. Justo el tipo de proyectos que nuestras constructoras ya no hacían desde que Mauricio tomó más control operativo. ¿Qué harás después?, preguntó Julián mientras sellaba los documentos. Supervisaré personalmente el primer proyecto de la fundación en Vallecas. 50 apartamentos para empezar. Teresa siempre tuvo debilidad por esa zona. Decía que le recordaba a dónde creció. ¿Y Mauricio? ¿Verónica? ¿Crees que contraatacarán? Me recliné en la silla, pensando en mi hijo, en el niño que una vez fue y en el hombre en que se había convertido. Lo intentarán, pero no tienen caso. Todo está blindado legalmente. Pueden conservar la casa que les regalamos, sus autos, sus cuentas personales. Pero las empresas, el legado, eso ya no está en sus manos. Julián terminó de organizar los documentos y me miró con seriedad. ¿Estás listo para enviar todo esto ahora? Una vez que apretemos el botón, no hay vuelta atrás. Pensé en Teresa, en su sonrisa, en sus últimas palabras. Haz lo correcto, mi amor, no por venganza, sino por justicia. Estoy listo, respondí. Envía todo. Julián hizo una llamada a su asistente, quien entró con una tableta. Patricia, envía todos los documentos a los destinatarios que acordamos. Prioridad máxima. Confirmación de recepción requerida. Patricia asintió y salió de la oficina. Julián me sirvió un whisky. Por Teresa, dijo levantando su vaso. Por Teresa, respondí, sintiendo el ardor del licor mezclarse con el nudo en mi garganta. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Era Mauricio. Lo silencié. Comenzará a llamar insistentemente cuando reciba la notificación del banco, dijo Julián. Lo sé, pero ya no tenemos nada de qué hablar hoy. Mañana quizás, cuando comprenda la magnitud de lo que ha provocado. Patricia volvió a entrar. Señor Robledo, el Banco Peninsular confirma que todas las cuentas del señor Mauricio Castañeda han sido congeladas. Grupo Monterde confirma que están listos para la firma mañana a las 10 a.m. Julián asintió. Gracias, Patricia. Me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Cómo te sientes, Ramiro? Contemplé la pregunta por un momento, buscando la respuesta correcta en mi interior. Me siento en paz, Julián. Teresa y yo sabíamos que este día podría llegar. Preparamos todo juntos. Esto no es venganza, es protección. Protección del legado que construimos, de las familias que dependen de nosotros, de los valores que siempre defendimos. Teresa estaría orgullosa, dijo Julián. Eso espero, respondí, mientras miraba por la ventana hacia el atardecer que comenzaba a caer sobre Ciudad de México. Porque todo lo que hago, lo hago por ella. En ese momento, como si fuera una señal, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Mauricio. Era Sofía, nuestra antigua secretaria que ahora trabajaba en la funeraria. Don Ramiro, perdone que lo moleste en este momento tan difícil, dijo con voz entrecortada, pero creo que debe saber que su hijo y su nuera acaban de irse del velorio. Dejaron a doña Teresa sola. No hay nadie aquí excepto el personal de la funeraria. Sentí que algo se rompía y se recomponía simultáneamente dentro de mí. Gracias por avisarme, Sofía. Voy para allá. Colgué y miré a Julián. Se fueron. Dejaron el velorio de Teresa desierto una vez que consiguieron su espectáculo público. Julián negó con la cabeza. Típico. Una vez que el teatro terminó, perdieron el interés. Voy a ir ahora. ¿Me acompañas? Por supuesto, respondió Julián, poniéndose de pie.
Teresa merece una despedida digna. Mientras salíamos de la oficina, sentí que Teresa, de alguna manera, había previsto todo esto. Su último regalo para mí, la claridad para ver la verdad y la fuerza para actuar. Julián, dije mientras esperábamos el elevador. Mañana, después de firmar con Grupo Monterde, quiero que redactemos los estatutos finales de la fundación, y quiero que el primer proyecto comience inmediatamente. Así será, Ramiro. La Fundación Teresa Aguilar será su legado eterno. El elevador llegó y entramos. Mientras descendíamos, sentí una extraña sensación de ligereza, como si Teresa estuviera allí, sonriendo, aprobando cada paso de nuestro plan. «¿Sabes, Julián?», dije mientras las puertas se abrían en la planta baja. Teresa siempre decía que las mejores historias son aquellas donde la justicia llega silenciosamente, sin fanfarria. Y tenía razón, como siempre, respondió Julián mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Afuera, Ciudad de México continuaba su ritmo incesante, ajena al pequeño acto de justicia que acababa de ejecutarse en un despacho del 10º piso. Pero para mí, el mundo entero había cambiado. Un capítulo se cerraba y otro comenzaba. Y en ese nuevo capítulo, el legado de Teresa brillaría más fuerte que nunca. La funeraria estaba casi vacía cuando llegamos. Solo quedaban 2 empleados y Sofía, quien me recibió con un abrazo sincero. «Don Ramiro, qué bueno que vino. Doña Teresa no merecía estar sola. Gracias por llamarme, Sofía. ¿Hace cuánto se fueron todos?» El señor Mauricio y su esposa se marcharon hace unos 40 minutos. Dijeron que tenían una reunión importante. Los pocos asistentes que quedaban se fueron poco después. Julián colocó su mano en mi hombro mientras caminábamos hacia la sala donde descansaba Teresa. Verla allí, tan serena, tan hermosa incluso en la muerte, hizo que mi corazón se contrajera. «Hola, mi amor», susurré acercándome al féretro. Las rosas blancas que había intentado traer antes estaban ausentes. En su lugar, arreglos ostentosos de flores exóticas que Teresa jamás hubiera elegido rodeaban su cuerpo. «Perdóname por llegar tarde, pero ya estoy aquí, como te prometí». Julián se mantuvo a una distancia respetuosa mientras yo tomaba la mano fría de Teresa entre las mías. Su anillo de matrimonio seguía en su dedo, el mismo que le coloqué 45 años atrás. «Todo está en marcha, Teresa. Tal como lo planeamos, nuestro legado estará seguro». Pasamos las siguientes horas en silencio, velando a Teresa como debía ser. Algunas personas, viejos amigos, empleados leales de las constructoras, se enteraron de alguna manera y comenzaron a llegar. Para medianoche, la sala estaba llena nuevamente, no de espectáculo y falsedad como había orquestado Mauricio, sino de respeto genuino y recuerdos sinceros. «Don Ramiro», se acercó Luis, nuestro capataz más antiguo, con su esposa Marta. «No entendíamos por qué no estaba aquí antes. Alguien dijo que usted había decidido no venir». «Una confusión, Luis», respondí, sin querer manchar el momento con la verdad amarga. «Lo importante es que estamos aquí para Teresa ahora». La noche transcurrió entre historias sobre Teresa, sobre su bondad, su fortaleza, su visión para las empresas. Cada relato era un bálsamo para mi corazón herido. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando solo quedábamos Julián y yo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mauricio. «Papá, no puedo usar mis tarjetas. ¿Qué está pasando? Llámame urgentemente». Lo mostré a Julián, quien asintió gravemente. «Ha comenzado». «Que espere hasta mañana», respondí guardando el teléfono. «Esta noche es para Teresa». La mañana llegó con la claridad que solo trae la determinación. Después del servicio funerario, al que Mauricio y Verónica no se presentaron, probablemente ocupados intentando resolver sus problemas financieros repentinos, acompañamos a Teresa a su lugar de descanso final. «Te amo, Teresa», susurré mientras colocaba una rosa blanca sobre su ataúd. «Descansa en paz. Yo me encargo de todo ahora». Julián me llevó directamente a las oficinas del Grupo Monterde. Santiago Monterde, un hombre serio de unos 50 años, nos esperaba personalmente. «Señor Castañeda, lamento profundamente su pérdida», dijo estrechando mi mano firmemente. «Doña Teresa era una mujer excepcional». «Gracias, Santiago. Ella siempre habló muy bien de usted también. Decía que era de los pocos empresarios con valores genuinos en el sector». Santiago sonrió con nostalgia. «Ella me enseñó mucho.
Fue mi mentora cuando comencé. Pasamos a la sala de juntas donde los documentos para la venta de mis 3 constructoras ya estaban preparados. 9.5 millones de euros. Una suma justa, ni excesiva ni insuficiente. Teresa y yo habíamos elegido a Grupo Monterde precisamente porque sabíamos que preservarían la esencia de lo que habíamos construido. Santiago, ¿puedo hacerte una pregunta antes de firmar? Dije mirándolo directamente. Por supuesto, don Ramiro. ¿Mantendrás a nuestros empleados? Hay familias que llevan 3 generaciones trabajando con nosotros. Santiago asintió solemnemente. Está en el contrato, como usted solicitó. Cláusula de permanencia de 5 años para todos los empleados, con las mismas condiciones o mejores. Pero incluso sin esa cláusula, se lo prometo personalmente. Compramos sus empresas no solo por su valor económico, sino por su capital humano. Satisfecho, firmé cada documento. Con cada firma, sentía que cumplía la última voluntad de Teresa. Nuestras empresas estarían en buenas manos, y los recursos nos permitirían crear algo aún más significativo. Julián verificó cada página meticulosamente antes de dar su aprobación final. Cuando terminamos, Santiago nos entregó una carpeta con los comprobantes de transferencia. Los fondos estarán disponibles en la cuenta de la Fundación Teresa Aguilar en 24 horas, confirmó Santiago. Y don Ramiro, quiero que sepa que Grupo Monterde está dispuesto a colaborar con la Fundación en futuros proyectos. Te lo agradezco, Santiago. Teresa estaría complacida. Salimos de allí con una sensación de finalización y comienzos simultáneos. Mi teléfono no había dejado de vibrar durante toda la reunión. 20 llamadas perdidas de Mauricio, 10 de Verónica y varios mensajes cada vez más desesperados. ¿Vas a hablar con él ahora?, preguntó Julián mientras caminábamos hacia el auto. Sí, es hora de que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Julián asintió. ¿Quieres que esté presente? No, amigo mío. Esto debo hacerlo solo, pero te llamaré después. Nos despedimos y conduje hasta el café El Jarocho, un lugar tranquilo donde Teresa y yo solíamos reunirnos en nuestros primeros años juntos. Le envié un mensaje a Mauricio. Estoy en El Jarocho, ven solo. Me senté en una mesa del fondo, pidiendo un café negro. Mientras esperaba, revisé los documentos de la transferencia una vez más. 9.5 millones de euros, que sumados a los 2.4 millones del fideicomiso, daban un total de casi 12 millones para la fundación. Suficiente para construir cientos de viviendas dignas para familias trabajadoras. Mauricio llegó 20 minutos después. Lo vi entrar, buscándome ansiosamente con la mirada. Su rostro mostraba una mezcla de furia y pánico. Cuando me vio, caminó directamente hacia mí. ¿Qué diablos has hecho, papá?, espetó, sentándose bruscamente. Mis tarjetas no funcionan. Me han bloqueado el acceso a las cuentas corporativas y me acaban de informar que estoy despedido. ¿Te has vuelto loco? Lo miré fijamente, reconociendo en sus facciones al niño que una vez amé con todo mi corazón, pero viendo en sus ojos al hombre en que se había convertido. Mauricio, ¿te acuerdas cuando tenías 7 años y te caíste de la bicicleta? Te raspaste toda la rodilla. Llorabas desconsoladamente. Pero, ¿sabes qué te dijo tu madre? No tengo tiempo para tus historias nostálgicas. Quiero saber qué está pasando con mi dinero y mi puesto en las empresas. Tu madre te dijo, Mauricio, en la vida caerse no es lo grave. Lo grave es olvidarse de levantarse. Pero parece que has olvidado muchas más lecciones que esa. Mauricio golpeó la mesa con frustración. Basta ya. ¿Qué has hecho con las empresas? Las he vendido, respondí calmadamente. Esta mañana, a Grupo Monterde, por 9.5 millones de euros. El color abandonó su rostro. ¿Qué? No puedes. Esas empresas son mi herencia, mi futuro. Eran tu herencia, sí. Hasta que decidiste que era mejor venderlas para tener dinero rápido. ¿Crees que no sabía de tus reuniones con potenciales compradores? ¿Crees que no vi los documentos que intentaste que firmara mientras cuidaba a tu madre moribunda? Mauricio intentó componerse, adoptando una expresión calculadora que me recordó dolorosamente a Verónica. Papá, estás confundido. Sí, exploré algunas opciones, pero solo para diversificar, para modernizar el negocio. Nunca planeé vender todo. Mientes, dije tranquilamente. Tengo correos, grabaciones de reuniones, testimonios de personas a las que les ofreciste las empresas completas. Y lo peor de todo, Mauricio, es que planeabas hacerlo a mis espaldas,
mientras tu madre agonizaba. Se removió incómodo. Eso no es cierto. Verónica y yo solo queríamos lo mejor para la familia. ¿Lo mejor para la familia? Mi voz se elevó ligeramente. ¿Era lo mejor para la familia impedirme la entrada al velorio de tu madre? ¿Era lo mejor abandonar su cuerpo para ir a una reunión importante? ¿Qué reunión podría ser más importante que velar a tu propia madre, Mauricio? Su rostro se tensó. Eso fue una decisión difícil. Verónica pensó que sería lo mejor para todos. Verónica, Verónica, repetí con tristeza. Siempre es Verónica quien piensa, ¿verdad? ¿Qué pasó contigo, hijo? ¿Dónde quedó el joven idealista que quería construir escuelas y hospitales? Crecí, papá. Me di cuenta de que tus ideales anticuados no tienen cabida en el mundo actual. Las constructoras eran un negocio, no una obra de caridad. Un negocio que daba trabajo a cientos de familias. Un negocio que construyó esta ciudad. Un negocio con valores. Mauricio se rió despectivamente. ¿Valores? Los valores no pagan yates ni casas en Europa. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi con claridad al extraño en que se había convertido mi hijo. Tu madre estaría destrozada si te escuchara hablar así. Mamá era como tú. Vivía en el pasado. Verónica me abrió los ojos. Respiré profundamente, controlando el impulso de responder con dureza. Entonces no te sorprenderá saber que el dinero de la venta no irá a tus manos. ¿Qué quieres decir? Su voz se tornó amenazante. Los 9.5 millones, junto con los 2.4 millones del fideicomiso secreto que tu madre y yo creamos, irán íntegramente a la Fundación Teresa Aguilar. Una fundación dedicada a construir viviendas dignas para trabajadores. Mauricio palideció. No puedes hacer eso. Soy tu único hijo, tu heredero. Podía y lo hice. Todos los documentos están firmados. Las transferencias realizadas. La fundación comenzará su primer proyecto en Vallecas la próxima semana. 50 apartamentos para empezar. Te demandaré, amenazó temblando de rabia. Esto es despojo, es injusto. Puedes intentarlo, respondí calmadamente. Pero todo se hizo conforme a la ley. Tu madre y yo éramos los únicos propietarios de las empresas. Tu posición era meramente ejecutiva, y has sido despedido por causa justificada, con evidencia documentada de actividades no autorizadas. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿De qué voy a vivir? Conservas tu casa, tus autos personales, tus cuentas bancarias personales. Tienes un título universitario y experiencia. Haz lo que todos hacemos, Mauricio. Trabaja. Se levantó abruptamente, derramando el café que no había tocado. Esto no se quedará así, papá. Verónica tiene contactos, tiene influencia. Te arrepentirás. Lo miré con una mezcla de tristeza y determinación. Ya me arrepiento, hijo. Me arrepiento de no haber visto antes en quién te estabas convirtiendo. Me arrepiento de haberte dado tanto sin enseñarte el valor real de las cosas. Ese es mi único arrepentimiento. Mauricio me lanzó una última mirada de odio antes de marcharse, empujando a una mesera en su salida apresurada. Me quedé allí, contemplando mi café frío, sintiendo un dolor profundo, pero también una extraña paz. Mi teléfono sonó. Era Julián. ¿Cómo fue? Como esperábamos, respondí. Amenazas, negación, más amenazas. ¿Mencionó a Verónica? Por supuesto. Aparentemente tiene contactos e influencia. Julián bufó. Su padre vende coches usados en Tlalnepantla. Sus únicos contactos son mecánicos de dudosa reputación. De cualquier manera, mantente alerta. Conociendo a Verónica, intentará algo. No te preocupes. Todo está blindado legalmente. Cambiando de tema, acabo de recibir una llamada del arquitecto Mendoza. Está emocionado con el proyecto de Vallecas. Dice que puede comenzar las obras la próxima semana. Perfecto. Quiero supervisar personalmente todo el proceso, Julián. Será mi forma de mantenerme cerca de Teresa. Lo sé, amigo. Lo sé. Terminé la llamada y pagué la cuenta. Al salir del café, la luz del sol me golpeó con fuerza. Era un día hermoso, el tipo de día que Teresa habría disfrutado. Caminé hasta mi auto, sintiendo cada uno de mis 67 años en los huesos, pero también una energía renovada en el espíritu. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Don Ramiro, soy Ana, la enfermera que cuidó a doña Teresa en sus últimos días. No pude asistir al funeral, pero quería decirle que ella hablaba mucho de usted, de lo orgullosa que estaba de su fortaleza.
También me pidió que le recordara algo si no me veía en el funeral. Dile a Ramiro que los girasoles siempre buscan la luz, incluso en los días más oscuros. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía el mensaje una y otra vez. Teresa y su amor por los girasoles. Era su forma de decirme que siguiera adelante, que buscara la luz incluso ahora. Conduje hasta nuestra casa, mi casa ahora, con el corazón un poco más ligero. Al llegar noté algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de salir. Entré cautelosamente. Nada parecía fuera de lugar en la sala de estar, pero escuché ruidos provenientes del estudio. Me acerqué silenciosamente y vi a Verónica rebuscando frenéticamente entre los papeles de mi escritorio. ¿Buscas algo en particular?, pregunté desde la puerta. Dio un respingo y se giró. Su rostro una máscara de falsa inocencia que rápidamente cambió a desafío. Ramiro, me asustaste. Solo vine a buscar unas fotos para Mauricio, fotos de familia para el recuerdo. En mi escritorio privado, entre documentos legales. ¡Qué coincidencia! No seas paranoico. Esta sigue siendo la casa de la familia. Mi casa, corregí firmemente. Y estás allanándola. Te sugiero que te vayas ahora antes de que llame a la policía. Verónica abandonó su actuación y me miró con odio. Eres un viejo miserable. Todo esto debería ser de Mauricio, de nosotros. Teníamos planes, grandes planes. Lo sé. Planes que implicaban vender el trabajo de toda nuestra vida para financiar su estilo de vida lujoso. Teresa y yo construimos esas empresas para algo más importante que yates y mansiones. Verónica recogió su bolso, manteniéndose desafiante. Esto no ha terminado, Ramiro. Nadie nos hace esto y sale impune. Ya lo creo que ha terminado. Y por cierto, las cámaras de seguridad que instalé después de la muerte de Teresa han grabado toda tu intrusión. Una copia se está enviando automáticamente al despacho de Julián, ahora mismo. Su expresión de sorpresa casi me hizo sonreír. Vete de mi casa, Verónica, y dile a Mauricio que si alguno de los dos intenta algo más, las consecuencias serán mucho peores que perder unas empresas. Salió furiosa, casi tropezando en su prisa por marcharse. Cuando escuché su auto alejarse, me derrumbé en mi sillón, repentinamente exhausto. El día había sido interminable. Miré la fotografía de Teresa que presidía mi escritorio. Su sonrisa, tan llena de vida y sabiduría, parecía darme fuerzas. Lo estamos haciendo, mi amor, susurré. Paso a paso. El teléfono sonó nuevamente. Era el arquitecto Mendoza. Don Ramiro, perdone la hora, pero estoy entusiasmado con el proyecto de Vallecas. He estado revisando los planos preliminares y creo que podemos hacer algo realmente especial allí. Me alegra escuchar eso, Mendoza. ¿Tiene tiempo para reunirse mañana? Quisiera discutir algunas ideas específicas. Por supuesto, don Ramiro. ¿Le parece bien en mi despacho a las 10? Perfecto. Una cosa más, Mendoza. Quiero que estos apartamentos sean especiales. No solo funcionales, sino hermosos. Con espacios comunes, jardines, áreas para niños, lugares donde las familias puedan realmente vivir, no solo existir. Entiendo perfectamente. De hecho, estaba pensando en incorporar un jardín central con girasoles. Recuerdo que a doña Teresa le encantaban. Sentí un nudo en la garganta. Sería perfecto, Mendoza. Absolutamente perfecto. Al colgar, me permití un momento de quietud, contemplando todo lo ocurrido en tan solo 2 días. La pérdida de Teresa, la traición de Mauricio, la venta de las empresas, el nacimiento de la fundación. Era como si una vida entera se hubiera comprimido en 48 horas. Me serví un pequeño whisky y brindé en silencio por Teresa, por nuestro legado, por el futuro. El dolor seguía allí, punzante y real, pero ahora tenía un propósito que lo hacía soportable. Mañana comenzaría verdaderamente la siguiente etapa de mi vida. Una vida dedicada a honrar la memoria de Teresa de la manera más significativa posible, continuando su obra, materializando sus sueños, construyendo su legado. Los girasoles siempre buscan la luz, murmuré, recordando su mensaje final, incluso en los días más oscuros. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana cuando abrí los ojos. Había dormido sorprendentemente bien, considerando todo lo ocurrido. Quizás porque, por primera vez desde la muerte de Teresa, sentía que estaba cumpliendo verdaderamente su voluntad.
Me vestí con esmero para mi reunión con el arquitecto Mendoza. Teresa siempre decía que la forma en que uno se presenta al mundo refleja el respeto que tiene por los demás. Escogí un traje azul marino, su favorito, y la corbata que ella me había regalado en nuestro último aniversario. El despacho de Mendoza estaba en una zona renovada del centro histórico, en un edificio que combinaba elementos coloniales con toques modernos. Como él mismo, pensé, un hombre que respetaba la tradición pero miraba hacia el futuro. Don Ramiro, puntual como siempre, me saludó Mendoza. Un hombre de unos 50 años con ojos vivaces y manos que parecían estar siempre en movimiento. Pase, por favor. Tengo todo listo para mostrarle. Su estudio era amplio y luminoso, con maquetas, planos y dibujos cubriendo prácticamente cada superficie. En el centro había una mesa grande con lo que reconocí como el terreno de Vallecas. «Aquí está», dijo con entusiasmo, señalando la maqueta. 50 apartamentos distribuidos en 5 edificios de 4 plantas cada uno. Diseño modular pero personalizable, espacios comunes generosos y, como le mencioné ayer, un gran jardín central. Me acerqué a la maqueta, impresionado por el nivel de detalle. Los edificios formaban un semicírculo alrededor de un espacio verde, donde pequeñas figuras amarillas representaban los girasoles. Es magnífico, Mendoza. Realmente captó la esencia de lo que Teresa y yo visualizamos. Gracias, don Ramiro. Pero eso no es todo. Señaló hacia una estructura en el extremo del complejo. Aquí propongo un centro comunitario. Un espacio donde los residentes puedan reunirse, donde los niños puedan hacer tareas después de la escuela, donde se puedan ofrecer talleres de capacitación. Sentí un nudo en la garganta. Era exactamente el tipo de detalle que Teresa habría apreciado. Y lo mejor, continuó Mendoza, es que podemos comenzar inmediatamente. Tengo los equipos listos. Los permisos están en trámite acelerado, gracias a su reputación en el ayuntamiento, y los materiales pueden empezar a llegar la próxima semana. ¿Cuánto tiempo estima para la construcción? Con los recursos que la Fundación está aportando, y si no enfrentamos retrasos significativos, podríamos tener las primeras unidades listas en 8 meses. 8 meses. Para cuando se cumpliera el primer aniversario de la muerte de Teresa, familias estarían comenzando una nueva vida en hogares dignos construidos en su nombre. La sincronicidad me pareció perfecta. «Hay algo más que quiero mostrarle», dijo Mendoza, sacando un sobre grande de su escritorio. «Es una idea personal, algo que pensé podría ser un homenaje especial a doña Teresa». Abrió el sobre y extrajo un renderizado a color. Era la entrada principal del complejo, con un arco elegante sobre el que se leía «Residencial Teresa Aguilar». A cada lado del camino de entrada, girasoles de metal artísticamente trabajados se elevaban hacia el cielo. Los girasoles estarían diseñados para capturar la luz del sol durante el día, iluminándose por la noche con la energía acumulada, explicó Mendoza. Siempre buscando la luz, siempre brillando. No pude contener la emoción. Es perfecto, Mendoza. Teresa lo habría amado. También pensé que cada edificio podría llevar el nombre de algo significativo para ella. Quizás lugares que amaba o valores que defendía. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Tengo algunas ideas para eso, logré decir finalmente. Se las haré llegar esta semana. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo detalles técnicos, presupuestos, cronogramas. Cuando terminamos, me sentía revitalizado, con un propósito claro. Esta sería mi nueva vida. Construir el legado de Teresa. Un ladrillo a la vez. Al salir del despacho de Mendoza, mi teléfono sonó. Era Julián. «Ramiro, ¿cómo fue la reunión con el arquitecto?» «Extraordinaria, Julián. El proyecto es exactamente lo que Teresa habría querido». «Me alegra escuchar eso. Escucha, hay algo que debes saber. Acabo de recibir una llamada de Carmen López, la secretaria de Mauricio en las constructoras. Aparentemente, Mauricio y Verónica fueron esta mañana a las oficinas intentando llevarse documentos y computadoras. Seguridad los detuvo, pero Carmen dice que Mauricio estaba fuera de sí, gritando que se vengaría». Suspiré profundamente. «¿Crees que debamos preocuparnos?» «No legalmente. Todo está blindado. Pero conociendo a Verónica, podría intentar algo más personal. ¿Qué sugieres?» «Que tengas cuidado. Quizás deberías considerar contratar seguridad, al menos temporalmente». Pensé en la sugerencia. Nunca me había gustado la idea de vivir rodeado de guardaespaldas,
pero tampoco subestimaba la capacidad de Verónica para la malicia. Lo consideraré, Julián. Por ahora, concentrémonos en el proyecto de Vallecas. Acabo de ver los planos, y son impresionantes. Hablando de eso, el banco confirmó que los fondos ya están disponibles en la cuenta de la fundación. Los 12 millones completos. Podemos comenzar a girar para materiales y mano de obra inmediatamente. Perfecto. Mendoza dice que podemos tener las primeras unidades en 8 meses. Justo para el aniversario de Teresa, observó Julián, demostrando que pensábamos igual. Exactamente. Creo que ella lo aprobaría. Terminé la llamada y decidí caminar un poco antes de volver a casa. El centro histórico estaba lleno de vida, con turistas y locales mezclándose en las plazas y calles empedradas. Teresa y yo solíamos pasear por aquí los domingos, admirando la arquitectura colonial, deteniéndonos en pequeños cafés. Mientras caminaba, noté una figura familiar sentada en una banca en la Plaza Hidalgo. Era Miguel, el hijo de Luis, nuestro capataz más antiguo. Un joven de unos 20 años que estudiaba arquitectura gracias a una beca que Teresa había insistido en otorgarle. «Don Ramiro», dijo sorprendido al verme. Se levantó inmediatamente, mostrando el respeto que Luis le había inculcado. «No esperaba encontrarlo aquí. Miguel, qué gusto verte. ¿Cómo van esos estudios?» «Muy bien, don Ramiro. De hecho, estaba trabajando en mi proyecto final». Señaló un cuaderno de dibujo abierto sobre la banca, mostrando lo que parecía ser el diseño de un edificio moderno, pero con elementos tradicionales mexicanos. «Impresionante», comenté sinceramente. «Tienes talento, muchacho». «Gracias, don Ramiro. Todo se lo debo a usted y a doña Teresa. Sin esa beca, jamás habría podido estudiar arquitectura». Me senté junto a él, repentinamente interesado. «Dime, Miguel, ¿qué planes tienes después de graduarte?» «Pues esperaba encontrar trabajo en algún despacho de arquitectura. Con la venta de las constructoras, supongo que tendré que buscar otras opciones». Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Conoces el proyecto de Vallecas? La Fundación Teresa Aguilar está construyendo 50 apartamentos para familias trabajadoras. Sí, mi padre me comentó algo. Suena como un proyecto maravilloso. ¿Te interesaría ser parte de él? No como arquitecto principal, por supuesto. Mendoza lleva eso, pero como asistente, para aprender y aportar tu visión joven. Sus ojos se iluminaron instantáneamente. ¿Habla en serio, don Ramiro? Sería un honor increíble. Completamente en serio. Teresa siempre decía que debemos dar oportunidades a los jóvenes con talento y pasión. Ven a mi casa mañana a las 10. Te presentaré a Mendoza y discutiremos los detalles. Miguel parecía a punto de explotar de emoción. Allí estaré, don Ramiro. No lo defraudaré, se lo prometo. Me despedí de él y continué mi camino, sintiendo una satisfacción profunda. Así era como Teresa habría querido que usáramos nuestra fortuna y nuestro conocimiento, creando oportunidades, construyendo futuros. Decidí tomar un taxi de regreso a casa, repentinamente ansioso por revisar los viejos cuadernos de Teresa, donde anotaba sus ideas para proyectos sociales. Quería asegurarme de que el residencial Teresa Aguilar incorporara todos los elementos que ella había soñado a lo largo de los años. Al llegar a casa, noté un auto desconocido estacionado frente a la entrada. Un modelo lujoso que no reconocí inmediatamente. El chofer, un hombre con traje, esperaba fuera. Entré cautelosamente, recordando la intrusión de Verónica el día anterior. Para mi sorpresa, encontré a una mujer elegante sentada en mi sala. De unos 60 años, cabello perfectamente peinado, y joyas discretas pero obviamente costosas. «Señor Castañeda», dijo levantándose. «Lamento la intrusión. Su ama de llaves me dejó entrar. Soy Gabriela Montero, madre de Verónica». Mi guardia se elevó inmediatamente. «Señora Montero, no esperaba visitas. Lo entiendo. Y le pido disculpas por presentarme sin aviso. Pero después de lo ocurrido, sentí que debía hablar con usted personalmente». «¿Y qué es exactamente lo que ha ocurrido según su perspectiva?», pregunté, manteniéndome de pie, sin invitarla a sentarse nuevamente. «Esta situación tan desagradable, lo del funeral, lo de las empresas. Mauricio está devastado, señor Castañeda, y Verónica está muy preocupada por él». «Interesante. Cuando vi a Mauricio ayer no parecía devastado. Furioso, sí. Amenazante, definitivamente, pero no devastado». La señora Montero suspiró dramáticamente. «Los jóvenes a veces expresan su dolor de maneras equivocadas. Estoy segura de que en el fondo Mauricio solo quiere reconciliarse con usted.
¿Y por eso envía a su suegra como emisaria en lugar de venir él mismo? ¿Por eso su esposa allanó mi casa ayer buscando documentos? La sorpresa en su rostro parecía genuina. No estaba al tanto de eso último. Pero verá, Mauricio siente que usted ha tomado decisiones precipitadas, influenciado por el dolor de perder a su esposa. Señora Montero, aprecio su intento de mediación, pero permítame ser claro. Las decisiones que tomé fueron cuidadosamente planeadas por Teresa y por mí durante meses. No fueron precipitadas ni emocionales. Fueron la respuesta lógica a las acciones de su hija y mi hijo. Pero vender las empresas familiares, desheredar a su único hijo, seguramente hay espacio para reconsiderar. No he desheredado a Mauricio. Simplemente he dispuesto de mis bienes como consideré apropiado. Las empresas eran mías y de Teresa para hacer con ellas lo que consideráramos mejor. El dinero, entonces, insistió, su voz tomando un tono más calculador. 12 millones de euros es una suma considerable. Seguramente una parte podría ir a Mauricio y Verónica para financiar su estilo de vida lujoso, completé. No, señora Montero, cada centavo de ese dinero irá a la Fundación Teresa Aguilar, para construir viviendas dignas para familias trabajadoras. Ese era el deseo de mi esposa, y es mi deseo también. La mujer abandonó su fachada de conciliación. Señor Castañeda, no sea ingenuo. Mi hija y su hijo no se detendrán así de fácil. Tienen conexiones, tienen recursos. ¿Es eso una amenaza, señora Montero? Una advertencia de alguien que conoce bien a su hija. Verónica puede ser determinada cuando quiere algo. Me acerqué a la puerta, indicándole que nuestra conversación había terminado. Entonces permítame ofrecerle una advertencia a cambio. Sugiera a su hija y a mi hijo que se mantengan alejados de mí y de la fundación. Las consecuencias de cualquier interferencia serán severas. La señora Montero se levantó con elegancia estudiada. Lamento que no podamos llegar a un acuerdo amistoso. Yo también, señora Montero. Por el bien de todos. Cuando se marchó, llamé inmediatamente a Julián. Le conté sobre la visita y la velada amenaza. Lo que me temía, dijo. Están sondeando, buscando debilidades. Ramiro, insisto, deberías considerar seguridad personal. Quizás tengas razón, concedí finalmente. Recomiéndame a alguien discreto pero eficiente. Me encargaré hoy mismo. Y respecto a la fundación, ya tengo los estatutos finales redactados. ¿Quieres revisarlos mañana? Perfecto. Y Julián, hay algo más. Conocí a un joven arquitecto, Miguel, hijo de Luis. Quiero incorporarlo al proyecto de Vallecas. Excelente idea. Teresa siempre decía que debíamos dar oportunidades a los jóvenes con talento. Exactamente lo que yo pensé. Después de colgar, subí al despacho de Teresa en el segundo piso. A diferencia del mío, más formal y tradicional, el suyo era luminoso y acogedor, con estanterías llenas de libros sobre arquitectura, diseño urbano y responsabilidad social. Me senté en su sillón y abrí el cajón donde guardaba sus cuadernos de ideas. Eran 5 en total, llenos de bocetos, notas, recortes de revistas y periódicos. Comencé a revisarlos uno por uno, buscando inspiración para los nombres de los edificios del residencial Teresa Aguilar. En el tercer cuaderno encontré lo que buscaba. Una página donde Teresa había anotado valores fundamentales para viviendas dignas, respeto, comunidad, oportunidad, esperanza, familia. 5 valores, 5 edificios. La sincronicidad era perfecta nuevamente. Seguí revisando y encontré notas detalladas sobre elementos que Teresa consideraba esenciales en viviendas sociales. Espacios comunes que fomentaran la interacción, áreas verdes accesibles, instalaciones que permitieran el ahorro energético, diseños que respetaran la privacidad pero promovieran la comunidad. Pasé horas sumergido en sus pensamientos, en sus sueños. Al terminar, tenía páginas de notas propias, ideas para incorporar al proyecto de Vallecas, formas de asegurar que cada aspecto reflejara verdaderamente la visión de Teresa. Era tarde cuando finalmente bajé a la cocina. Consuelo, nuestra ama de llaves desde hacía 30 años, me esperaba con una expresión preocupada. Don Ramiro, debería comer algo. No ha probado bocado en todo el día. Tienes razón, Consuelo. Supongo que me dejé llevar por el trabajo. Me sirvió una sopa de verduras y un filete sencillo. Mientras comía,
Me miró con esa mezcla de respeto y familiaridad que solo desarrolla alguien que ha estado en tu hogar durante décadas. Don Ramiro, ¿puedo hablar con libertad? Por supuesto, Consuelo, siempre. Esa señora que vino hoy no me dio buena espina. Tenía una mirada calculadora. Lo sé, es la madre de Verónica. Ah, eso lo explica todo, dijo Consuelo con una mueca de desaprobación. De tal palo, tal astilla. Nunca me gustó esa muchacha para el señor Mauricio. Demasiado ambiciosa. Teresa pensaba lo mismo, admití. Vio a través de Verónica desde el principio. Doña Teresa siempre fue muy perceptiva, asintió Consuelo. Don Ramiro, tenga cuidado. Esas personas, cuando se sienten acorraladas, pueden ser peligrosas. Lo tendré, Consuelo. De hecho, Julián está organizando seguridad personal para mí. Me alegra escuchar eso. Y, perdone la intromisión, pero he oído sobre el proyecto en Vallecas. Es una forma hermosa de honrar a doña Teresa. Gracias, Consuelo. Significa mucho viniendo de alguien que la conoció también. Nadie la conoció mejor que usted, don Ramiro. Nadie. Terminé mi cena con un renovado sentido de propósito. Teresa había tocado muchas vidas, no solo la mía. Su legado merecía ser preservado y expandido, y yo me aseguraría de que así fuera, sin importar los obstáculos que Mauricio y Verónica pudieran intentar poner en mi camino. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. Al despertar, me sentí más descansado de lo que había estado en meses. Revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Julián. Seguridad arreglada. Rafael Soto, ex policía, comenzará hoy. Discreto pero eficaz. También, Miguel Domínguez de Grupo Monterde llamó. La transición de las constructoras va sin problemas. Todo el personal ha sido informado y ha recibido garantías de continuidad. Le respondí agradeciéndole y me preparé para el día. Hoy Miguel, el joven arquitecto, vendría a las 10. Y luego iría a la oficina de Julián para revisar los estatutos finales de la fundación. Mientras me afeitaba, noté que por primera vez desde la muerte de Teresa, mi reflejo no mostraba a un hombre derrotado por el dolor. Había propósito en mis ojos, determinación en mi postura. Estaba honrando a Teresa de la única manera que realmente importaba, continuando su obra. El timbre sonó puntualmente a las 10. Consuelo abrió la puerta y anunció a Miguel, quien entró con una carpeta bajo el brazo y expresión nerviosa pero entusiasmada. Don Ramiro, buenos días. Traje algunos bocetos, ideas para el proyecto de Vallecas. Estuve trabajando en ellos toda la noche. Su entusiasmo era contagioso. Excelente, Miguel. Vamos al estudio y los revisamos. Mientras subíamos las escaleras, un auto se detuvo frente a la casa. Un hombre de aspecto formal, pero con la alerta característica de quienes han trabajado en seguridad, bajó y caminó hacia la entrada. Sería Rafael Soto, el guardaespaldas que Julián había contratado. «Don Ramiro», preguntó Miguel, ¿cree que doña Teresa aprobaría que un estudiante como yo participara en un proyecto tan importante? Lo miré, recordando cómo Teresa siempre apostaba por el talento joven, por las nuevas ideas, por la energía fresca. Miguel, Teresa no solo lo aprobaría, insistiría en ello. Su sonrisa iluminó el pasillo mientras entrábamos al estudio, listos para comenzar una nueva fase en el legado de Teresa. Una fase que, estaba seguro, enfrentaría obstáculos y desafíos, especialmente de parte de Mauricio y Verónica. Pero también estaba seguro de que, como los girasoles que Teresa tanto amaba, encontraríamos la luz incluso en los días más oscuros. Los 6 meses siguientes pasaron con una intensidad que no había experimentado desde mis primeros años construyendo las empresas. El residencial Teresa Aguilar en Vallecas avanzaba a buen ritmo, incluso adelantándonos al cronograma en algunas fases. Miguel, el joven arquitecto, había resultado ser una incorporación extraordinaria al equipo, aportando ideas frescas que complementaban perfectamente la experiencia de Mendoza. Visitaba la obra 3 veces por semana, supervisando cada detalle, asegurándome de que todo se hiciera con la calidad que Teresa habría exigido. Los 5 edificios, respeto, comunidad, oportunidad, esperanza y familia, ya mostraban sus estructuras completas, y los acabados interiores estaban en proceso. Rafael Soto, mi guardaespaldas, se había convertido en una presencia discreta pero constante.
Al principio me había resistido a la idea, pero Julián tenía razón. Era necesario. 2 semanas después de contratar a Rafael, habíamos descubierto un intento de sabotaje en la obra de Vallecas. Alguien había manipulado los sistemas eléctricos recién instalados en el edificio Esperanza, creando un riesgo potencial de incendio que, afortunadamente, fue detectado durante una inspección rutinaria. Nunca pudimos probar la conexión con Mauricio o Verónica, pero las sospechas eran fuertes. Desde entonces, habíamos reforzado la seguridad en la obra y en mi casa. Mauricio había intentado demandarme por la venta de las empresas, alegando que tenía derechos como heredero. Pero el caso fue desestimado rápidamente. Como Julián había previsto, todo estaba perfectamente blindado legalmente. Teresa y yo éramos los únicos propietarios, con pleno derecho a disponer de nuestros bienes como consideráramos apropiado. Esa mañana de marzo, mientras me preparaba para mi visita habitual a Vallecas, recibí una llamada de Mendoza. «Don Ramiro, tenemos una situación en la obra. Nada grave, pero creo que debería venir a ver esto personalmente». «¿Qué ocurre, Mendoza?» «Preferiría explicárselo en persona. ¿Puede venir ahora?» «Estoy saliendo», respondí, intrigado por su tono. Rafael me esperaba junto al auto, puntual como siempre. Durante el trayecto, le comenté sobre la misteriosa llamada. «¿Cree que podría ser otro intento de sabotaje?», preguntó, siempre alerta. «No lo creo». Mendoza no parecía alarmado, solo extrañamente cauteloso. Al llegar a Vallecas, noté inmediatamente algo inusual. Había un grupo de personas reunidas frente a la entrada del complejo. No trabajadores de la construcción, sino gente del barrio, vecinos, familias enteras. «¿Qué está pasando?», pregunté a Rafael mientras estacionábamos. «No parece una protesta», observó. «Más bien una especie de reunión comunitaria». Bajamos del auto y Mendoza vino a nuestro encuentro, con una expresión que mezclaba preocupación y algo que parecía orgullo. «Don Ramiro, esto es lo que quería que viera. Estas personas son habitantes de Vallecas. Han estado llegando desde temprano, preguntando por el proyecto, queriendo saber cómo pueden solicitar uno de los apartamentos». Miré al grupo, que ahora me observaba con curiosidad. Había familias jóvenes con niños, parejas mayores, trabajadores con sus uniformes. «¿Cómo se enteraron? No hemos hecho ningún anuncio oficial todavía». «Eso es lo interesante», dijo Mendoza, guiándome hacia la oficina provisional. «Alguien ha estado distribuyendo esto». Me entregó un folleto sencillo pero elegante. En la portada, una fotografía de Teresa tomada hace años, cuando inauguramos nuestra primera gran obra pública. Dentro, información detallada sobre el residencial Teresa Aguilar, los tipos de apartamentos, las instalaciones comunitarias, los criterios de selección basados en necesidad y no en capacidad económica. «¿Quién hizo esto?», pregunté genuinamente confundido. «No lo sabemos con certeza, pero…» Mendoza hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Uno de los trabajadores dijo que vio a una mujer mayor distribuyéndolos en la plaza central. La descripción, bueno, sonaba como doña Margarita». «¿La madre de Teresa?». Mi confusión aumentó. Margarita tenía 83 años y rara vez salía de su casa en Coyoacán. Teresa había sido su única hija, y desde su muerte, Margarita se había vuelto aún más recluida. «Eso parece. Pero hay más, don Ramiro. La gente está contando historias. Historias sobre Teresa, sobre usted, sobre cómo ayudaron a muchas familias a lo largo de los años. Historias que nunca hicieron públicas». Mi mente intentaba procesar esta información. Teresa siempre había insistido en mantener nuestras obras de caridad en privado. «No lo hacemos por reconocimiento», solía decir. ¿Cómo conocían estas historias? «Don Ramiro», continuó Mendoza, «estas personas están aquí porque creen en el proyecto, creen en el legado de doña Teresa. No es solo curiosidad, es esperanza». Salimos de la oficina y me acerqué al grupo. Una mujer mayor, de aspecto humilde pero digno, dio un paso adelante. «Don Ramiro Castañeda», dijo con voz clara. «Mi marido trabajó en sus constructoras por 30 años. Cuando enfermó de cáncer, usted y doña Teresa pagaron todos sus tratamientos, aunque no estaban cubiertos por el seguro. Nunca pudimos agradecerles adecuadamente». Recordé vagamente el caso. Había sido iniciativa de Teresa, como la mayoría de nuestras acciones de apoyo a empleados. Un hombre de mediana edad se adelantó.
Mi familia perdió todo en el terremoto del 85. Su empresa reconstruyó nuestra casa sin cobrarnos un peso, cuando nadie más quería ayudarnos. Uno tras otro, se acercaron contando historias similares. Becas para hijos de trabajadores, apoyo en momentos de crisis, oportunidades cuando nadie más las ofrecía. Pequeños y grandes gestos que Teresa y yo habíamos hecho a lo largo de décadas, sin buscar reconocimiento. Don Ramiro, dijo finalmente un joven que sostenía a una niña pequeña en brazos, hemos venido a ofrecerle algo. No tenemos mucho, pero queremos contribuir al residencial Teresa Aguilar. No con dinero, sino con trabajo. ¿Trabajo?, pregunté, confundido. Somos albañiles, electricistas, carpinteros, pintores, explicó el hombre. Queremos ofrecer nuestras horas libres, nuestros fines de semana, para acelerar la construcción, para que más familias puedan beneficiarse más pronto. Me quedé sin palabras. Esta era una faceta del legado de Teresa que no había previsto. La red invisible de vidas que habíamos tocado a lo largo de los años, ahora reuniéndose para devolver algo de lo recibido. Yo no sé qué decir, admití finalmente. Este proyecto siempre fue sobre continuar la obra de Teresa, sobre construir viviendas dignas, pero esto es mucho más grande que cualquier edificio. Mendoza, que había estado observando en silencio, se acercó. Don Ramiro, técnicamente podríamos incorporar voluntarios. Tendríamos que reorganizar algunas cosas, asegurar la cobertura de seguros, pero es factible. Miré nuevamente al grupo, viendo en sus rostros el reflejo del impacto que Teresa había tenido en tantas vidas, y tomé una decisión. Aceptamos su oferta, dije con voz fuerte. El residencial Teresa Aguilar será construido no solo para la comunidad, sino por la comunidad. Trabajaremos juntos, como Teresa siempre quiso. Un aplauso espontáneo estalló entre los presentes. Mendoza sonreía ampliamente, y hasta Rafael, siempre serio, mostraba una expresión de aprobación. Pasamos las siguientes horas organizando equipos, estableciendo horarios, determinando cómo se integraría este nuevo elemento comunitario al proyecto. El entusiasmo era palpable, la energía contagiosa. Por primera vez desde la muerte de Teresa, sentí algo parecido a una alegría completa. Al finalizar el día, mientras regresábamos a casa, le pedí a Rafael que hiciera una parada en Coyoacán. «¿Vamos a ver a doña Margarita?», preguntó, conociendo ya mis rutinas. «Sí, creo que tenemos mucho de qué hablar». La casa de Margarita era una construcción tradicional mexicana, con un patio interior lleno de macetas con plantas florecientes. Teresa había heredado su amor por los jardines de su madre. Esperanza, la enfermera que cuidaba a Margarita, nos abrió la puerta. «Don Ramiro, qué gusto verlo. Doña Margarita está en el jardín trasero». La encontré sentada bajo un árbol de jacaranda, leyendo un libro. A sus 83 años, Margarita conservaba una mente aguda y una dignidad impresionante. Me vio llegar y cerró su libro, sonriendo levemente. «Ramiro, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor?». Me senté frente a ella, sacando el folleto de mi bolsillo. «¿Sabes algo sobre esto, Margarita?». Tomó el folleto, lo examinó con calma y luego me miró directamente. «Por supuesto que sí. Yo lo diseñé y lo distribuí». Su franqueza me tomó por sorpresa. «¿Por qué?». «Porque Teresa me lo pidió». Sentí un escalofrío. «¿Cómo?». «No, Ramiro, no estoy perdiendo la cabeza», dijo con una sonrisa comprensiva. «Teresa vino a verme 2 semanas antes de morir. Me contó sobre el plan que ustedes dos habían preparado, sobre cómo Mauricio y esa mujer intentarían tomar control de todo, sobre la fundación, sobre Vallecas. Nunca me mencionó que te hubiera contado», dije, asimilando esta revelación. «Mi hija siempre fue buena guardando secretos cuando era necesario. Me pidió que esperara, que te dejara procesar tu dolor, iniciar el proyecto, y luego, cuando fuera el momento adecuado, que ayudara a difundir la verdadera historia. Las personas que vinieron hoy a Vallecas, algunas las contacté yo directamente, otras se enteraron por ellos. Ramiro, tú y Teresa ayudaron a tanta gente a lo largo de los años, siempre en silencio, siempre sin buscar reconocimiento. Pero ahora, ese silencio ya no sirve al propósito de Teresa. ¿Qué quieres decir?». Margarita se inclinó hacia adelante, con esa intensidad que siempre me había recordado a Teresa. «Mauricio está difundiendo una narrativa, Ramiro.
a través de amigos, de conocidos. Dice que enloqueciste después de la muerte de Teresa, que estás dilapidando la fortuna familiar en proyectos sin sentido, que lo desheredaste por rencor. Sentí una punzada de dolor y rabia. Eso no es verdad. Por supuesto que no. Pero la gente escucha, Ramiro. Las historias se propagan. Teresa lo previó. Por eso me pidió que, cuando llegara el momento, ayudara a contar la verdadera historia. No para vanagloriarlos, sino para proteger el legado que están construyendo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Teresa, siempre un paso adelante, incluso en esto. Hay algo más que debes saber, continuó Margarita. He estado recibiendo visitas. Verónica vino hace 2 semanas, intentando convencerme de que te persuadiera de reconsiderar tu postura. Cuando me negué, insinuó que podría ser difícil para una mujer de mi edad vivir sola, que accidentes ocurren. ¿Te amenazó? La indignación creció en mi interior. No directamente. Es demasiado astuta para eso. Pero el mensaje fue claro. Margarita, esto es inaceptable. Deberías venir a vivir conmigo. Al menos temporalmente. Sonrió con esa obstinación que también había heredado Teresa. No voy a dejar mi casa por esa mujer, Ramiro. Además, desde que recibí su visita, tengo compañía constante. Señaló hacia la casa, donde vi a un hombre de aspecto serio vigilando discretamente. Julián lo arregló. Se turnan cada 12 horas. Julián no me mencionó nada. Le pedí que no lo hiciera. Ya tienes suficientes preocupaciones. Sentí una oleada de gratitud hacia Julián y hacia esta mujer fuerte que había criado a Teresa. Margarita, ¿qué más te dijo Teresa? ¿Qué más previó? Que Mauricio y Verónica no se rendirían fácilmente, que intentarían cualquier cosa para obtener lo que creen que les pertenece. Pero también me dijo que tú eras más fuerte de lo que creías, que encontrarías un propósito renovado en la fundación. Tenía razón, como siempre. Y hay una última cosa, Ramiro. Teresa quería que, cuando el primer edificio estuviera terminado, organizáramos una ceremonia. No una inauguración tradicional, sino una celebración comunitaria. Quería que las familias que se beneficiarían del proyecto fueran las protagonistas, no los políticos ni los empresarios. Lo haremos exactamente así, prometí. El primer edificio, Esperanza, estará listo en menos de 2 meses, gracias a los voluntarios que se han sumado. Teresa estaría orgullosa, Ramiro, no solo del proyecto, sino de cómo has manejado todo. Al regresar a casa esa noche, me sentía más liviano de lo que había estado en meses. La visión de Teresa seguía expandiéndose, tocando más vidas, creciendo más allá de lo que habíamos imaginado inicialmente. Julián me esperaba en mi estudio, con una expresión que reconocí inmediatamente como preocupación contenida. ¿Qué ha pasado?, pregunté directamente. Mauricio y Verónica han dado un paso más, dijo, entregándome un documento legal. Han presentado una demanda contra la fundación, alegando que se creó bajo influencia indebida durante la enfermedad terminal de Teresa, que no estaba en pleno uso de sus facultades cuando acordó destinar los fondos a este propósito. Sentí que la rabia crecía en mi interior. ¿Cómo se atreven? Teresa estuvo lúcida hasta el final. Planeamos esto juntos, conscientemente. Lo sé, Ramiro. Y tenemos pruebas. Los cuadernos de Teresa con fechas que se remontan a años atrás, testimonios de médicos que confirman su lucidez, documentos firmados con todas las formalidades legales. La demanda no prosperará, pero causará retrasos, generará dudas, creará obstáculos para el proyecto. Esa es precisamente su intención, confirmó Julián. No buscan ganar legalmente, porque saben que no pueden. Buscan desgastarte, hacerte dudar, presionarte para que llegues a un acuerdo. Nunca llegará ese día, Julián. Nunca. Lo sé, amigo mío. Y hay algo más que debes saber. Esto podría ser solo una distracción. ¿Qué quieres decir? Uno de mis contactos en la policía me informó que Verónica ha estado reuniéndose con personas cuestionables, individuos con antecedentes por fraude, por intimidación. No tenemos pruebas concretas, pero la preocupación es que puedan estar planeando algo más directo. ¿Un ataque físico? Es posible. O algún tipo de sabotaje mayor en Vallecas. Rafael está al tanto, y hemos reforzado la seguridad en la obra, especialmente en horario nocturno. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín que Teresa había diseñado con tanto amor. Girasoles, siempre sus favoritos,
se elevaban hacia el cielo nocturno. Julián, ¿recuerdas cuando empezamos, hace más de 40 años? Cómo todos decían que era imposible, que no teníamos suficiente capital, suficientes conexiones. Lo recuerdo bien. Y también recuerdo cómo probaste que todos estaban equivocados. Teresa siempre decía que los obstáculos son solo oportunidades disfrazadas. Esta demanda, estas amenazas, son solo obstáculos. Y como siempre, encontraremos la oportunidad escondida en ellos. ¿Qué tienes en mente? Vamos a acelerar todo. La construcción, la selección de familias, la mudanza. Si Mauricio y Verónica quieren una guerra de desgaste, les mostraremos que no pueden seguir nuestro ritmo. Julián sonrió, reconociendo la determinación que había caracterizado mis años de construcción del imperio empresarial. ¿Cuánto quieres acelerar? Quiero las primeras familias instaladas en 1 mes, no en 2. Quiero la ceremonia de inauguración que Teresa planeó, con toda la comunidad presente. Y quiero que invites a los medios, a todos ellos. Ramiro, eso es extremadamente ambicioso, incluso con los voluntarios. Entonces contrataremos más personal, trabajaremos en turnos adicionales. El dinero no es problema, Julián. Y una vez que las primeras familias estén instaladas, una vez que el mundo vea lo que Teresa quería crear, será mucho más difícil para Mauricio y Verónica atacarnos. Julián asintió lentamente. Tienes razón. La mejor defensa será mostrar resultados tangibles, vidas transformadas, dejar que el legado de Teresa hable por sí mismo. Exactamente. Ahora necesitaré tu ayuda para manejar los aspectos legales de esta aceleración. Cuenta conmigo. Y Ramiro, hay algo más que he estado considerando. Deberíamos documentar todo. Fotos, videos, testimonios. No solo para defendernos de Mauricio y Verónica, sino para preservar la historia, para que las generaciones futuras entiendan lo que Teresa quiso crear. Me gusta esa idea. Contrataremos un equipo para eso también. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Tal como había propuesto, aceleramos todo. Más trabajadores, más turnos, más recursos. Los voluntarios de la comunidad respondieron con entusiasmo, aportando horas extras, trayendo a más personas. El edificio Esperanza, el primero de los 5, avanzaba a un ritmo impresionante. Miguel, el joven arquitecto, prácticamente vivía en la obra, supervisando cada detalle, asegurando que la calidad no se sacrificara por la velocidad. La selección de las primeras familias se realizó con un comité independiente, priorizando a aquellos con mayor necesidad. Madres solteras, familias con miembros discapacitados, trabajadores con ingresos insuficientes para acceder a vivienda digna en el mercado regular. Mientras tanto, como Julián había previsto, Mauricio y Verónica intensificaron sus ataques. A la demanda legal se sumaron rumores maliciosos sobre mi salud mental, sobre supuestas irregularidades en la fundación, sobre favoritismos en la selección de beneficiarios. Pero cada ataque solo fortalecía mi determinación. Teresa me había enseñado que la mejor respuesta a la malicia es la acción positiva, constructiva. Y entonces, justo cuando el edificio Esperanza estaba casi terminado, ocurrió lo que Julián temía. Una noche, cuando la obra estaba vacía excepto por los guardias de seguridad, alguien intentó incendiarla. Afortunadamente, los sistemas de seguridad funcionaron. La respuesta fue rápida y los daños fueron mínimos. Las cámaras de seguridad captaron a 2 hombres. No eran Mauricio ni Verónica, por supuesto, sino individuos contratados. Pero uno de ellos, al ser detenido, confesó haber recibido el encargo de la señora Castañeda. La policía fue a buscar a Verónica para interrogarla. No encontraron pruebas concluyentes de su participación directa, pero la investigación seguía abierta. Mauricio y ella negaron todo, por supuesto, acusándome de orquestar un montaje para desacreditarlos. Lejos de desanimarme, este incidente catalizó aún más apoyo comunitario. Cientos de personas se presentaron voluntariamente para ayudar a reparar los daños del incendio, para reforzar la seguridad, para acelerar aún más la finalización. Y así, exactamente 1 mes después de mi conversación con Julián, tal como había propuesto, el edificio Esperanza estaba listo para recibir a sus primeros habitantes. 10 familias que cambiarían sus vidas para siempre. La ceremonia de inauguración fue exactamente como Teresa habría querido. Sin cortes de listón,
sin discursos grandilocuentes. En su lugar, cada familia recibió las llaves de su nuevo hogar directamente de las manos de los trabajadores y voluntarios que habían construido el edificio. Yo observaba desde un segundo plano, junto a Julián, Margarita, Mendoza y Miguel. Los medios estaban presentes, documentando el momento, pero el protagonismo era enteramente de las familias y la comunidad. Una niña pequeña, hija de una de las familias beneficiarias, se acercó a mí con un dibujo. Era una casa simple, con figuras humanas sonrientes afuera y un sol brillante en la esquina. «Es nuestra casa nueva», dijo con orgullo. «Y ahí estamos mi mamá, mi hermanito y yo. Y ese es usted, señor, que nos dio nuestra casa». «Es un dibujo hermoso», respondí, agachándome a su nivel. «Pero sabes, no fui yo quien les dio esta casa. Fue una señora muy especial llamada Teresa. ¿Dónde está? Quiero darle las gracias». Sentí un nudo en la garganta. «Ella ya no está con nosotros, pero estoy seguro de que puede ver tu dibujo, y está muy feliz por ti y tu familia». La niña asintió con la seriedad que solo los niños pueden tener ante temas trascendentales. «Entonces pondré su nombre en mi dibujo también para que sepa que es su casa». Mientras la veía alejarse para mostrar su dibujo a otros, sentí una presencia a mi lado. Era Margarita. «Teresa siempre decía que los niños ven lo que los adultos han olvidado ver», comentó suavemente. Tenía razón, como siempre. Margarita tomó mi mano, un gesto inusual en ella. «Has hecho algo extraordinario aquí, Ramiro. No solo un edificio, no solo viviendas. Has construido un futuro para estas familias. Lo hemos construido todos juntos, Margarita, como Teresa hubiera querido». Mientras el sol comenzaba a ponerse, las familias exploraban sus nuevos hogares, los voluntarios celebraban el logro conjunto, y los medios documentaban esta historia de comunidad y esperanza. Miré hacia el jardín central donde los girasoles metálicos diseñados por Mendoza captaban los últimos rayos, iluminándose suavemente. En ese momento sentí una paz profunda, una certeza de que, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de Mauricio y Verónica, a pesar del dolor de la pérdida, el legado de Teresa brillaría por generaciones. No solo en edificios y apartamentos, sino en vidas transformadas, en comunidades fortalecidas, en esperanzas renovadas. Los girasoles siempre buscan la luz, susurré, recordando sus palabras, incluso en los días más oscuros. Por primera vez desde su partida, sentí que Teresa no estaba ausente. Estaba presente en cada rincón de este lugar, en cada familia que tendría un nuevo comienzo, en cada voluntario que había contribuido, en cada persona que había sido tocada por su visión. Su legado apenas comenzaba. Si te ha gustado mi historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Además, cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi situación? ¿Crees que tomé la decisión correcta frente a mi hijo?